El sindicato del mal cine. ¿Qué tal, bella gente del Sindicato del Mal Cine? Sean bienvenidos de nuevo a este su podcast acerca del mal cine o incluso no tan mal cine. De aquel lugar en el que se puede rebuscar y puedes encontrarte alguna que otra joya, ¿no? de este cuarto arte. En este caso, bueno, en esta ocasión, lo que nos reúne... bueno, perdón. ¿Cómo te encuentras, querido Moy? Bastante bien, bastante triste. Como que triste. Así es, de la preplática acerca de esta película, pero bien en lo que cabe. Ya tenemos, estamos en el mood ya de octubre, ¿no? Y parece que estas películas que estamos a punto de hablar se puedan catalogar dentro de la temática del horror o ese tipo de cosas. ¿No es así? Dime, ¿qué película vamos a hablar el día de hoy? Pues ya viajamos a través del tiempo a Latinoamérica, hemos ido a Hong Kong y ahora regresamos a Estados Unidos. ¿Con qué película, amigo mío? Con Creep. Con Creep de Radiohead. No, Creep No. del 2014. No puede ser. Una Es película casi. de terror muy interesante, a mi parecer. Muy interesante a tu parecer y fíjate que desde que lo empecé a ver, pues uno ya se da cuenta de qué tipo de película es y no sé, a mí me encantaría empezar a hablar de esta película Creep desde el subgénero que se proclama, ¿no? Primero que nada se puede catalogar desde el horror o desde el terror incluso. Pero la forma en cómo esta cinta presenta su historia es a través de este término llamado ya en nuestros tiempos found footage, perdón, material encontrado. Y vaya, estas herramientas, ¿no? A la hora de grabar estas películas, que no son pocas, que vivimos sus estrenos hoy en día, no son para nada extraños, ¿no? Como que vemos el found footage como esta extremidad del documental falso, pero al mismo tiempo que siempre nos trae a cuentas una experiencia de terror. Corrígeme si estoy mal. No, me parece que has hecho una explicación de lo más correcto. Eh, es un género que para mí es muy interesante porque muy pocas veces se explora fuera del terror, ¿no? Exacto. Y casi siempre que se hace como otro tipo de found footage, se convierte más como en un falso documental, ¿no? Que en este género, que cuando se refiere a algo fuera del género de terror. Y Sí. no sé, me parece interesante si ya queremos entrar un poco más de lleno a revisar porque no es el típico found footage a lo mejor al que estamos acostumbrados, que podría ser algo parecido a el más famoso que existe, que es el proyecto de la bruja de Blair, o si ya ustedes de gustos más ríspidos, Holocausto Caníbal, ¿no? Yo recuerdo haber visto un found footage que era como una expedición para buscar trolls. Muy buena, Sí. Trolls. Muy buena película. Efectos muy extraños, pero Pero muy sí buena película. te sacaban del lugar. Y yo creo que este found footage a la hora de presentar porque o sea, podríamos decir que un documental pueda llegar a tener este tipo de entrevistas o tipo de cierto control de edición a la hora de querer contar el tema o la historia que quieran. Y en el caso del found footage es simplemente
por así decirlo, punto de vista, ¿no? El point of view, tan famoso. El point of view, exactamente. Point of view, ajá, que, bueno, quizá en más de un director le haya causado esta sensación de, bueno, quizá esta vista pueda hacernos una idea de cómo se siente el protagonista o los personajes, etcétera. Y siento que en Creed no es que falle eso, pero sinceramente no sé, siento que me estoy viendo otra serie de películas de found footage similares, ¿sabes? A lo que me entiendo. O sea, a lo que me piensas que refiero. es más como la misma línea, ¿no? De siempre, pero... Exacto. Desde un principio, no sé si te guste ya empezar con la historia de Creep. Cómo es que nos da la bienvenida a sus personajes. Sí, Porque todo pasa así como que muy random. Simplemente es una chamba de un joven, ¿no? Que va a hacer su encargo con un señor. Sí, diría yo, es un camarógrafo, me parece, Aaron, ¿no? Protagonizado por Patrick el mismo Brice, director, que es el director y guionista, que tiene que resolver el trabajo de un hombre que se encuentra desahuciado, ¿no? Aparentemente. Muy, muy desahuciado. Bueno, desde un principio este señor, creo que ya de 40 años, le empieza a contar una historia de su vida al respecto y los motivos de su trabajo, ¿no? Así es. Y conforme vas avanzando en la película, además de toparte con uno que otro spoiler, con otro screamer, lo siento, porque parece que le gusta tener esa sensación de susto, ¿no? Esa sensación de miedo. Exactamente. Y llega como que develarse la verdad poco a poco, hasta que nos enteramos de que el señor que contrató a Aaron es un mitómano. Y es un mitómano al punto de seguir una especie de contacto con él de algún tipo. O sea, yo te podría definir que Creep es simplemente una historia de un stalker. Pero un stalker que obviamente en el final, no lo quiero todavía mencionar, tiene el final que tiene Creep. Sí, creo que... Bueno, a mi parecer es una historia tradicional, pero llevada de una manera muy interesante, porque casi siempre cuando se encuentra, bueno, como se desarrolla un found footage, es que ya está toda la historia, digamos que entre comillas terminada, y alguien más lo encuentra, ¿no? Y hace visible este acontecimiento. Otro de los found footage que a mí en lo personal me gustan mucho es Rec, no sé si la hayas visto. No, yo simplemente soy un ávido consumidor de los de VHS. De los de VHS. No, pero sí conozco. Y de hecho también me encantan los de Rec. Las de Rec, que a mí también nada más me gusta, comparándolo con Creep, nada más me gusta la primera entrega. Pero creo que el valor de Creep es que tiene muchos... Así como la historia se tuerce, se va torciendo poco a poco, también digamos que el espectador va confundiéndose, ¿no? Mientras más va avanzando la película. Como ya dijimos, es una trama muy simple de alguien que recibe un trabajo y se encuentra con la persona equivocada. Pero lo que hace Creep es generar mucha tensión y una sensación muy de extrañeza, ¿no? El principal antagonista, que sería Joseph, aparentemente, interpretado por Mark Duplass, que también me gusta mucho cómo actúa este señor. Tiene, creo que un papel muy relevante, porque
se me hace muy versátil en esta película. Se me hace que te puede generar esa sensación de extrañeza de personas que probablemente conozcamos, ¿no? Y que dentro de nuestra cotidianidad podemos tener contacto con ellas, ¿no? No de la manera que, claro, la película se plantea, y espero que el espectador jamás se encuentre con una persona así. Jamás. Para buscar trabajo, pero, o sea, no está exento de que hay personas que están mal de la cabeza y aparentan que no, ¿no? Y justamente apoyados de su mitomanía. Aquí es donde yo te planteo la pregunta un poco de ruptura, ¿no? A ver. ¿Qué es lo que hace que Creep tú la consideres, pues eso, una película buena, o tengas la imagen que tengas acerca de esta, ¿no? Difiera de tu gusto con Creep 2, porque existe Creep 2 y por alguna razón elegimos la primera. Híjole, yo creo que la principal razón por la que me gusta esta película y por la que no me agradó que tuviera una secuela fue que se pierde mucho de la esencia de la película, ¿no? Yo creo que hay cosas que con un final abierto quedan bien, por ejemplo Stranger Things, por dar un ejemplo. Y creo que esta película de Creep nace como un experimento pues bien interesante de hacer una película de bajo presupuesto, pero generando una tensión muy muy alta. Más allá de que sea una buena película, ¿no? Que también hay gustos muy encontrados respecto a Creep. Me parece que me parece un ejercicio muy interesante de lo que es la película de un asesino serial y de lo que es una película de found footage. A pesar de que en algunos momentos se sienta que la película es algo que los personajes, por lo menos en el caso de Aaron, que tenga decisiones estúpidas, ¿no? Que se llegue a pensar que todo el tiempo estés pensando ¿por qué no se sale de la casa, ¿no? Exacto. Que creo que es una de las quejas, pero, o sea, yo digo, todas las películas tienen que ser en algún momento absurdas, ¿no? A final de cuentas es ficción y no van a hacer lo que nosotros querramos, porque pues si no la película se acabaría en un segundo. Tanta ficción como la lenta respuesta de la policía a los llamados de Arden, ¿no? También. Los llamados de Arden. Que más Ajá, que... tienen... Ajá, sí. Sí, que más que la policía era la hermana de Joseph, ¿no? Bueno, sí, cuando le llama a la casa esta. Exactamente. Creo que no es cierto, porque estaba rentada, entonces la llamada le llega al teléfono de Joseph. En una escena muy extraña donde se emborracha, ¿no? Sí, porque llega... O sea, como que me confunde ahí, incluso en esas escenas, porque Aaron, al intentar deshacerse o escapar de la casa, decide... Bueno, en un principio yo quería emborrachar más a Joseph que a él mismo, porque ambos bebían whisky. Así es. Y resulta que en realidad le había colocado una especie de droga para dormirlo, ¿no? Exactamente. Y como que la amenaza, ¿no? Que de ahí resurge es de que parece que la droga ni siquiera le ha dado efecto, y se lo encuentra en otro de estos jumpscares que te presenta la película. Quizá no me convenza desde esa parte, porque oye, es cierto, Joseph no está del todo bien de la cabeza, pero al menos es una persona que puede llegar a sufrir las mismas consecuencias de ingerir ese tipo de sustancias. Sí, no, hasta parecería que solo porque es el antagonista tiene resistencia tanto a la borrachera como a los narcóticos, ¿no? O que se pueda teletransportar a ciertos lugares ya vestido con esta máscara de lobo. Del Mr. Pitchfuls. Mr. Pitchfuls. Es muy... Bueno, no sé, esos elementos se me hacen muy interesantes, y creo que otro de los valores que encuentro en Creep es que ya no... O sea, a pesar de que recurre mucho al jumpscare,
no siento que sea un jumpscare tan predecible como en las películas de Actividad Paranormal, por decirlo de alguna manera, o El Conjuro. Esas películas sí me parecen malas y que no tienen tanto mérito como, como esta. Y me sorprende que estos recursos sean utilizados por producciones más grandes cuando se puede jugar con más, ¿no? Aquí solamente tienes una casa, o el espacio abierto, que sería las montañas, y dos personajes, ¿no? Yo creo que uno de los principales valores es generar tanta tensión en tan pocas locaciones. Se me hace también uno de los valores importantes a seguir. Bueno, después encontramos que se graban en otros lugares, ¿no? Que no podemos hablar más acerca de eso porque ya sería spoiler, y pues la intención aquí es que se vea la película. Pero pues sí, las pocas locaciones también se me hacen muy interesante, y el recurrir al jumpscare no se me hace tan... El recurso no está tan abusado como en otras películas. A mí fíjate que en esa parte que mencionas al respecto de la atención que decide construir, ¿no? A lo largo de la película te recibe con alguno que otro jumpscare. Sí lo encuentro valioso. Y sí lo encuentro valioso tanto que lo he llegado a sentir quizá esa tensión, esa ansiedad, esa espina, ¿no? En la tranquilidad que no te permite seguir. Y esto lo podría comparar con la película de Patterson, donde sale protagonizando Adam Drive. Y otro tipo extraño. Otro tipo extraño. En esta película, bueno, además de que es más dramática que nada, sinceramente es más dramática, las situaciones en las que se ve envuelto el personaje de Adam Drive son demasiado intranquilas, al menos dentro de una vida cotidiana, dentro de una vida dentro de la ciudad. Cosas como dejar el perro que va paseando afuera del bar para echarse una copita. Es simplemente abandonarlo, y el escuchar los testimonios de que hay otros perros que han sido robados en el área. Creo que juega a un nivel un poco más cotidiano y un poco más que incluso se podría relacionar a nuestra vida, ¿no? El hecho de que... De hecho hay una escena más adelante en esa película en donde hay un intento de asalto en un bar que en realidad nunca se efectúa. Uh-huh. Pero al final la atención te la llevas. Y claro, el objetivo de la película no es que te quedes con ese malestar en tu cuerpo. Pero yo creo que el manejar ese tipo de emociones, y en este caso Creep como lo presente, cierto tiempo te vaya a saltar. Yo sí llegaba a asustarme en ciertas ocasiones, pero sé muy bien en el punto de una película convencional de hoy en día, cuando la música empieza a subir, ¿no? Sí, elevarse como el tono, okay, ¿no? Exacto, ya es como que ya te hueles la película, ya te sabes que, aquí va a haber un jumpscare, o si no es un jumpscare, es simplemente un jumpscare inofensivo. Sí, incluso estas sorpresas se empiezan a sentir como muy insípidas, ¿no? Porque sí. Al final de cuentas, cuando ves una película de terror, lo que quieres es sentir la adrenalina de estar espantado. Y claro, ya, bueno, en lo personal creo que muy pocas películas ya logran esto, porque lamentablemente ya no nos dan miedo tantas cosas, ¿no? Y las cosas que nos dan miedo son cosas más reales, ya no tanto la ficción. Y a pesar de que se han hecho producciones de terror, ya nada más es como por generar nuevas sagas, ¿no?
o por seguir sacándole el jugo a sagas que ya existen, como el remake de Chucky, entre otros grandes errores de la filmografía de terror. Se me hace interesante que toques la película de Patterson, porque es otra película que también ha generado mucha polémica. Bueno, no tanto polémica, pero sí opiniones, como en esta película, opiniones divididas de gente o que le encanta o que no le gusta, ¿no? En lo personal no lo he visto, pero entre mis conocidos sí, a la gran mayoría no les gustó Patterson. Y creo que también es interesante abordar esto de la cotidianidad, ¿no? De que sean cosas que nos pueden pasar, ¿no? O sea, nos aburre, ¿por qué? Porque así es nuestra vida y queremos fantasear, pero cuando fantaseamos también creemos que las cosas son irreales. Creo que Creep se encuentra en un punto medio y es otro de los valores que le puedo agregar a la película. A pesar de que sí es ficción y todo pareciera... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se podría...? Es que no sé cómo definirlo. Podría ser un cine de ficción, pero no tan ficción. Porque a final de cuentas es un... O sea, a pesar de que el principal se puede teletransportar... ser resistente a las drogas cuando la película no tiene ninguna intención de serlo. Y de ser un super stalker, a pesar de que pues, vive muy alejado de la sociedad. No, o sea, si te das cuenta es una situación de la que nadie está exento, ¿no? Esta clase de personas realmente existen y no sé tú, amigo mío, pero nos hemos topado con personas que te transmiten la misma vibra que la película. Que a pesar de que no se muestren como con una malicia de primer instinto, hay algo que te deja una sensación muy extraña cuando convives con ellas. Me hiciste recordar bastante al personaje de... Bueno, al antagonista de No hay lugar para los viejos. Uh-huh. En el sentido, ¿no? De... Quizá esta obra de esta persona... Dentro de la película, cuando en el momento en que la veo no te llena, o sea, no solamente no te presenta amenaza, sino que cada vez que interactúa con otras personas y que obviamente no termina en un resultado fatal, aún así te sientes intimidado por su presencia. Y quiero decir, como tú dices, puede que se te transporte de X a Y y tenga una resistencia a los narcóticos, pero al final de la película nos podemos percatar que no es el primer caso que este tipo lleva, ¿no? No es la primera vez que empieza a hacer este seguimiento para buscar a Aaron en este caso. Y bueno, quizá a través de esa justificación te pueda decir, ok, quizá este tipo ya ha vivido de todo, entonces está preparado para casi toda situación. Sí, ¿no? Y justamente esta escena es muy importante porque te das cuenta de que no es como tú dices, no es la primera persona con la que juega. Yo creo que en su mente de alguna manera o hace este tipo de interacción que le genera mucho interés, ¿no? Que le genera placer de alguna manera. Sí, y lo peor es que, o sea, también la película te da a entender que su familia está consciente de su desorden mental, pero no hace nada, ¿no? Como que prefieren alejarse de él. Y no sé, o sea, también el analizar un asesino de este tipo en tiempos modernos y como lo hace Creep con Joseph, se me hace muy interesante. O sea, porque si te das cuenta, las cosas que cuando justamente se usa el recurso del jumpscare, no son situaciones en donde te aparezca el antagonista y te lo haga como con mala intención, ¿no? Sino más bien es toda la tensión que genera justamente la persona que esté sosteniendo la cámara en primera persona. Y su tensión es la que te hace que esos momentos sean incómodos, no es el antagonista. Desde que lo encuentra con la máscara, desde los momentos en donde está en la bañera,
En el momento, justamente el primer momento que se encuentra con él, que es cuando llega a su casa y está en el auto. Y le toma las fotos. Sí, la tensión no la genera el antagonista, la tensión la genera el protagonista justamente, y creo que en un found footage es básico que hagan eso, ¿no? Y más mostrándote que el monstruo, o sea, uno de los recursos más bien que se utiliza mucho en el found footage es no mostrarte al monstruo, ¿no? Sino hasta ya sea el final de la película o jamás te lo muestran. Solamente los que te van a generar la atención son los protagonistas, pero aquí creo que al mismo tiempo la precariedad de personajes hace que se nutra esa tensión. Hay como... O sea, junto a esto, yo también me gustaría agregar que así como un found footage puede llegar a ser demasiado sencillo, ¿no? A la hora de grabar, pues en realidad tiene que ver con la dirección que le quiera dar el director, y más que nada se puede apreciar en algunas escenas cuando cuando a Aaron le llegan ciertos paquetes, el ángulo de la cámara o está apuntando a la pantalla o está apuntando a él. Hay como... Bueno, y a partir de eso, pues, corroborar ¿Cómo decirlo? Como que lo asustado que se encuentra Aaron, ¿no? Lo perturbado que está al momento de que sabe que Joseph conoce su dirección. Sí, exactamente. Muchas veces hay una escena muy icónica y que incluso es parodiada en Scary Movie, ¿no? Del proyecto de la bruja de Blair, que es cuando hay como un close-up a la cara de la protagonista y se le ven los mocos y el llanto y todo esto. En este caso creo que casi no se le ve al personaje de Aaron, ¿no? Más que ya al 3/4 de la película aproximadamente, que es cuando el personaje empieza a tener un poquito más de relevancia, ¿no? Entre comillas. O sea, como sí, porque en primera persona, pero casi toda la tensión y las reacciones se generan a través de paneos o movimientos muy específicos de cámara, ¿no? Como tú lo mencionas. Sí, hasta el momento simplemente es una persona que cumple con su trabajo y no quiere tener ningún problema de ningún tipo, ¿no? Entonces le dice que sí a todo a Joseph durante su estancia en el chalet. En el chalet, exactamente. Y te digo, o sea, creo que la manera en que está ejecutada la película, a pesar de ser de bajo presupuesto, es muy interesante. Tal vez no sea la mejor, ni sea un antes y después en el género, pero sí me parece destacado como experimento de utilizar nuevos elementos y de un tipo de nuevas historias y cómo ejecutarlas a tiempos modernos, porque pues la verdad, o sea, con todas las cosas que tenemos y la cantidad de cosas que se pueden hacer, se pueden hacer found footage con muy poco presupuesto y de muy buena calidad. Incluso estaba recordando que hace unos días estamos viendo un video de un señor que se encuentra con una bruja. No sé si te acuerdas de ese video. Sí. Y básicamente es un found footage, ¿no? De muy mala calidad y quiere hacerlo pasar por real. Y yo creo que se podría experimentar mucho con estas cosas. Y pues no sé, Braulito, ¿qué opinas de la película en general? Ya dejándonos un poco de lado del valor de la película, hablemos de opiniones personales, ¿no? Eso es lo que importa, eso es lo que nos llena cada vez que hablamos de una película. Sí, dar nuestra opinión. O no, o la odiaste casi. Dar imponer la opinión, eso se trata de este podcast. Así es. Ya si quiere exponer la suya, usted está libre de hacerlo en la caja de comentarios. Sí, igual ni lo leemos, nada, no es cierto. Un like por si acaso se nos puede escapar, pero nada más. Nada más. Bueno, yo sinceramente sí disfruté Creep como lo que es, porque sinceramente al ver este tipo de películas de found footage siento que me atrapan por completo ya de la fórmula que me van a presentar, quizá
dar un paso de lo paranormal a lo sumamente, ¿cómo decirlo? Bueno, quizá anormal de toparte con una persona con ese tipo de desorden, con ese tipo de enfermedades. Vaya, sí te altera hasta cierto punto. Y aunque me esté quejando cada vez de los jumpscares, ¿no? Ya sea de los que son inofensivos hasta los que de plano presentan una amenaza para los personajes, yo sí la consideraría como una película que vale la pena, e incluso la rescataría por el final que tiene. El final que tiene me encantó. Y estoy siendo sincero en este punto cuando digo que me encantó. Y al mismo tiempo estoy sincero cuando digo que la recomiendo para ver. Sí, yo pensé que no te iba a gustar y que iba a ser algo a lo que no le iba a sentar tanto, sinceramente. Pero qué bueno. Bueno. ¿Qué hay que decir? A ver. Cabe aclarar, ¿no? Que en ciertos episodios, ¿no?, que tenemos organizados, solemos ver 2 películas para después realizar pues 2 episodios. En este caso no voy a mencionar la otra porque necesitaría esperarse hasta la siguiente semana. Pero vaya, la otra sí me presentó un poco más de gusto a la hora de verlo, ¿no? Y sinceramente fue más que cuando vi Creep. Sí, hablando de esto, pues también creo que parte importante de la selección de las películas que las traemos es que alguno de los dos no la haya visto, para que podamos tener opiniones bastante divididas, ¿no? Se podría decir. O para Así que es. tengamos opiniones diferentes. Hay quien ya la vio y quien le parece fascinante. En este caso a mí me parece muy interesante Creep, porque me gusta mucho el género y me gusta mucho cómo se realizó. Y yo creo que, o sea, para gente que quiere entrarle al cine y tiene ideas de guión, yo creo que es una gran película que les serviría como ejemplo de que se puedan hacer cosas con muy bajo presupuesto. Pero en este caso el buen Braulio no la había visto. Y pues la que sigue, creo que ninguno de las dos la había visto, pero se encuentra como ahí olvidadilla. No quiero dar ningún spoiler, pero es una película que me parece un imprescindible, ¿no? Olvidadilla, pero no imposible de encontrar. Así como Creep la pueden encontrar en Netflix. En Netflix están las dos. Yo le recomendaría que si no le gusta Creep 1, va a odiar Creep 2. La va a odiar, no la vea. Dese la oportunidad de ver la 1, si le gusta. Yo digo que 3, ¿qué pasa si se 3 redime su creador ahí? Tal vez se redima, tal vez no, porque el final de Creep 2 no es muy alentador, sinceramente. Porque ya se convierte en una película muy cliché, ¿no? Yo creo que otra de las cosas que a mí me gusta es que no es, a pesar de que es una historia cotidiana, o bueno, en lo que estamos acostumbrados en el cine de terror, no tiene un final tan cliché y no se desarrolla como el personaje malo que revive ni nada. O sea, sí tiene un buen cierre en Creep 2, me parece, pero es muy, o sea, a pesar de que la producción de Creep 2 fue a cargo de Netflix, me parece, en la 1 se siente la esencia de que se hizo con muy poco dinero y con muchas ganas. Con la mente libre, ¿no? Sí. Sin que tengas detrás una productora como Netflix. No, casi de esas personas que dicen, ya está, ¿quién la quiere distribuir? Entonces, Creep 1, muy recomendada si a usted le gusta el terror reinventado, por decirlo de alguna manera. O un terror más actual, ¿no? Que no tenga tanto que ver con fantasmas. Y si es fan también de los asesinos seriales, yo digo que se va a encariñar mucho con Joseph, porque es un gran personaje de la actualidad. Y una película que me parece que ha pasado sin pena ni gloria, a pesar de que está en Netflix, ¿no?
mucha gente yo digo que no la ha visto. Y si usted la ha visto, pues déjenos sus comentarios, que si le pareció buena, le pareció mala, pero en lo personal sí la considero una película que no ha sido olvidada, pero ha sido muy rezagada y menospreciada. Así es, pues ahí lo tienen. Una persona intentando defender lo indefendible. ¿Cómo te atreves? Pero bueno, la cosa como con Creep, ¿no? Te puedes encontrar de todos. Y yo sinceramente creo que a las personas les gusta. Y así como está a flor de piel esta fiebre con este tipo de películas, sí les va a encantar, por supuesto. Y más que nada, como tú dices, se van a encariñar con ese antagonista que es Joseph. Sí, muy carismático, ¿no? Ajá, con la manera en que habla la cámara, ¿no? Sosteniéndola al solo. Es simplemente es como si vieras una persona tan doble cara, ¿no? Que es Joseph. Pues como que ocultando ciertas cosas. Véanla, adelante, dense el tiempo, aprovechando este capítulo que va a iniciar. Me parece que van a ser 3 o 4 episodios acerca de pues terror, porque pues es octubre. El primero de estos es Creep, el que sigue pues también va en la misma línea, no del found footage, pero sí otra película de terror. Y pues nada, esperamos que disfruten esta película tanto como nosotros la disfrutamos y que pues den su crítica, ¿no? Porque dar opinión es como de las cosas que más nos gustan a todos los seres humanos. Exacto. Sin más que añadir, ¿quieres añadir algo más? Nada, que gracias a las personas que nos empezaron a seguir en Instagram. Si no sabían que teníamos Instagram, estamos como @crimensindicato. En Twitter igual como @crimensindicato. Y nada más, o sea, seguir agradeciéndole a las personas que han compartido el podcast, que lo han empezado a escuchar. Si es la primera vez que nos escucha, y hay varios capítulos, no de terror, pero sí de una gran variedad de temas. Y pues no hablamos precisamente de cine malo, sino de cine que pues ha quedado relegado, ¿no? Exacto, permítanos ofrecerte este tipo de películas que probablemente no hayas visto, probablemente la hayas visto, pero quién sabe, tal vez te dejaste un mal sabor de boca o te dejaste llevar. Exactamente, pero pues sin más que agregar, Braulitos, aquí acaba este capítulo. Esperamos que lo hayan disfrutado y pues nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye.